Buenos días, muchísimas gracias por estar aquí, más en un evento que tiene que ver con el voluntariado. Mi nombre es Javier Carrillo y soy profesor del Departamento de Didáctica de Ciencias Experimentales. Pero bueno, para mí es un honor estar aquí. Yo me formé en esta facultad, soy geólogo. Justamente en la clase de enfrente fue mi primera clase en la universidad, o sea que para mí es muy emotivo estar aquí con vosotros. Bueno, estoy presentando yo, pero esto es una iniciativa en la que estamos distintos profesores. También de esta casa, Salvador Morales, el profesor del Departamento de Mineralogía y Petrología, y lo lanzamos en relación con un proyecto de innovación que es el que tenéis ahí, ¿no? Bueno, se trata de informaros sobre el proyecto de comunidades de aprendizaje. Por favor, interrumpirme, preguntar todo lo que estiméis oportuno. De hecho, os lanzaré preguntas y me gustaría pues, que fuera la comunicación bidireccional. Sé que, bueno, que estamos en un contexto de ciencia, quizás se me escapen cosas que no os suenen. Insisto, por favor, cortarme y la aclaramos. La sesión de hoy estimo que durará una hora y pico, y tiene como dos partes. Una primera parte, vamos a hablar en sí del proyecto de comunidades de aprendizaje, el proyecto que están implementando, están desarrollando centros educativos de educación infantil, primaria y secundaria. Entonces, daremos unas nociones teóricas, detrás de esto hay una fundamentación teórica, contaré los detalles y a continuación será la parte dedicada a lo que es el proyecto voluntariado en sí. Aunque en la primera parte hagamos referencia a esto que implica, que tiene que ver con vosotros, pero es la segunda parte donde ya entraremos en las cuestiones prácticas de qué centros, dónde, cómo, cuándo, ¿vale? Esa es la estructura entonces de la sesión. Entonces, empezamos y, claro, no sois estudiantes nuestros, no tenemos manera de comunicarnos, entonces, para ello, si estáis, al final os decidís, esta es una charla informativa, no tiene ningún tipo de compromiso de asistir, pues os pido que hagáis una foto de esta URL, incluso si podéis acceder durante la reunión para comprobar que no hay ningún error, pues esa será la manera de inscripción en el proyecto. Perdonadnos, la web es muy cutre, pero bueno, nosotros también contamos con recursos muy limitados, bueno, cero económicos, y de tiempo pues hacemos lo que podemos, ¿no? También nos metemos dentro de muchísimas ocupaciones. Entonces, con esas disculpas vamos a comenzar. Y aquí tenemos la definición de qué... ¿Puedes volver un segundo hacia atrás para comprobar que funciona? Sí. Sí funciona, entonces adelante. Sí, vamos. Bueno, pues esta es la definición de comunidad de aprendizaje. ¿Os llama la atención algo? Muy sencillita. Era lo que esperabais a nivel de definición, no estamos entrando en detalle. ¿Qué pensáis? Muy escueta. Vosotros que estáis acostumbrados a definiciones, a tochos de definiciones, esta es sencillita. ¿Y algo más? Transformación. Efectivamente. Bueno, pone transformación social. Se entiende, adelante. Se entiende que cambia o puede cambiar o quiere cambiar el tejido social. Eso es lo que te llama la atención, ¿verdad? Efectivamente, yo mismo, empezaría hablando, comunidad de aprendizaje es un proyecto educativo. Es un proyecto educativo, pero las intenciones que tiene son incluso más ambiciosas, es cambiar, mejorar la situación de un colegio y de su entorno. De hecho, ese tinte social también viene desde su origen, desde el propio creador, que se llama Ramón Flecha, que es un catedrático de sociología, no es de educación, sino que es de sociología. Entonces, eso es un poco lo que ha marcado todo el proyecto. Y está dentro de lo que se conoce como escuela inclusiva. La escuela inclusiva es un movimiento muy amplio, muy diverso, que lo que viene a decir es que nadie, como dice la palabra inclusivo, procurar que ningún estudiante se quede atrás. Ningún estudiante se quede atrás. Eso probablemente a lo mejor a algunos nos suena, esto de bajar los niveles,
hacer las cosas, pues todo lo que sea ciencias, matemáticas, cosas difíciles, pues lo quitamos y ponemos 3 chorraditas. ¿Creéis que eso es realmente educación inclusiva? ¿O que realmente eso le va a ayudar a los estudiantes para salir adelante? ¿No? ¿Por qué? Está mejorando su capacidad intelectual. Muy bien. Efectivamente, puede ser que egresen, que terminen su titulación, pero después, si están en un contexto de exclusión social, no han salido suficientemente preparados. Entonces, en definitiva, eso no le va a servir, ¿no? Entonces, un poco esa es la filosofía. Por eso aparece mucho la palabra alta expectativa. No, no, no. Aunque estemos en un contexto complicado, deprimido, pues tenemos que esperar lo mejor de nuestros estudiantes. En ese sentido, no relacionado con el proyecto de comunidades, pero sí está muy documentado en la investigación psicológica y educativa que hay, es lo que se llama el efecto Pigmalión. ¿Os suena? Bueno, pues eso viene a ser que yo docente, si yo creo que soy regulares estudiantes, sin darme cuenta, os voy a tratar como peores estudiantes y los resultados van a ser peores. En cambio, si yo pienso, tengo unos estudiantes que son la leche, el rendimiento va a ser mejor. Se han hecho experimentos, muchos experimentos, bien diseñados y efectivamente funcionan. No es una cuestión de los estudiantes, sino una cuestión de la propia percepción del profesor. Y no es algo que se haga voluntariamente, es algo que es como inconsciente. Entonces, un poco eso también justifica el hecho de que es muy importante esto. Esto no es una simple palabra, sino que este alta expectativa de los centros que se meten en comunidad de aprendizaje es un elemento muy importante, ¿no? Bueno, hay muchas cosas, pero tenemos que ir corriendo, si no, no nos da tiempo. Decía que detrás de este proyecto hay una teoría sociológica, una teoría educativa, incluso una teoría sobre aprendizaje. Entonces se habla mucho del aprendizaje dialógico. Si hacéis el máster de secundaria, máster de profesor de secundaria, que si os interesa la educación, entiendo que lo vais a hacer, pues ya ahí os hablarán mucho de aprendizaje, ¿no? Y hay de muchos tipos de aprendizaje, muchas teorías, pues bueno, esta es una de ellas, ¿no? Y lo que viene a decir, que son esos 7 principios, no tenemos tiempo, pero voy a decir muy simplemente algunos de ellos, ¿no? Consiste, aprendemos en la medida que interaccionamos. Si no existe ese aspecto social, esa interacción, bien, o no aprendemos o aprendemos peor. En la medida que interaccionamos, aprendemos más. Eso es uno de esos elementos. Y esto es lo que va a condicionar lo que vamos a hacer. Bien, esto ha sido implementado, existen varios centros en España que lo han implementado, que lo han aplicado, y existen investigaciones que avalan su funcionamiento, su éxito, ¿no? Entonces, aquí tenéis datos de una investigación, de un proyecto en el que un centro que, fijaros, tenía un 17% de alumnado inmigrante. Del 2001 al 2006 se incrementó, perdón, del 12 al 46. Y la comprensión lectora, fijaros lo que hizo. Aquí era horrorosa, fijaros qué cambio más potente. Probablemente si no hubiera enseñado esto y hubiera dicho esto y hubiera pedido que predijerais cuáles serían los resultados, justamente porque habéis pensado al revés, ¿verdad? Tenemos esa idea preconcebida en caso de inmigrante o de un contexto social desfavorecido. Bien, pues como digo, existen alguna investigación que prueba que efectivamente esto funciona, ¿no? Ahí tenéis una noticia de un periódico de hace 2 o 3 años. Igualmente habla de un centro de comunidades con un montón de población inmigrante y cómo el colegio, gracias a comunidad de aprendizaje, pues ha sufrido una transformación brutal. Aquí en Granada tenemos varios centros, eso ya lo diré al final, y el proyecto, aquí, sobre todo los creadores, pues nos lo presentan idílico, en fin, hay datos que evidencian que es muy potente, que da muy buenos resultados, pero bueno, tiene también sus problemas y también voy a hacer referencia a ellos, ¿no?
Pero en general aquí, hablando en Granada, los centros están muy contentos, ¿no? Y esto supone un esfuerzo tremendo para ellos, un esfuerzo que sacan pues, de su tiempo libre. Si continúan es porque funciona, porque creen en él. Bueno, ¿y esto en qué se concreta? Estamos hablando de palabras muy bonitas, pero esto tiene que tener un soporte real, una actuación. Ellos hablan de actuaciones, de la teoría de comunidad aprendizaje, de actuaciones de éxito, porque la han puesto de manifiesto y han visto que funciona. Entonces hay bastante, además van modificándose. Yo voy a hablar de las fundamentales y de las que más os pueden implicar a vosotros, ¿vale? Son esas que... Vamos a empezar por grupos interactivos. Grupos interactivos, esta es la fundamental, la que, si os animáis, vais a participar, consiste en dividir la clase en grupos heterogéneos. Grupos heterogéneos es coger los que tienen mayor dificultad por un lado, los ponemos en un grupo, los que medio en otro y los más listos, entre comillas, por otro. ¿Eso sería grupo heterogéneo? Muy bien. Esos son grupos homogéneos. Heterogéneo es justamente lo contrario. Ese tipo de agrupación que he mencionado es la que a veces se hace en los centros, ¿no? Decimos, bueno, por lo menos para que no nos contaminen al resto de la clase, vamos a aislarlos a los elementos complicados y eso a veces se suele hacer, ¿no? Pues aquí justamente es lo contrario. Lo que hacemos es mezclarlo. Entonces la heterogeneidad, toda la heterogeneidad de la clase está dentro del grupo. Esto se hace también en otras metodologías. No sonarán ahora, por ejemplo, el aprendizaje cooperativo. A lo mejor si alguno tiene un familiar docente, pues le suena eso, aprendizaje cooperativo. Hace algo similar. La diferencia está, y esto entiendo que sí es novedoso y que es un elemento muy relevante, es que al frente de ese grupo existe un voluntario, una voluntaria, un adulto. ¿Qué es lo que hace? Eso es la labor que precisamente haríais vosotros. ¿Qué es lo que hace? No tiene que enseñar. No tiene que enseñar. Lo que tiene que hacer es que entre todos resuelvan la tarea. Esa es la misión. ¿Por qué digo que no tiene que enseñar? ¿Recordáis lo que dijimos antes sobre el aprendizaje? ¿Cuándo se aprende? ¿Cómo se aprende mejor? Muy bien, interaccionando, ¿no? Entonces, si se aprende mejor así, ¿qué tendremos que hacer? Que a los estudiantes interaccionen. Entonces, vosotros, fijaros, diréis, pues vaya rollo, estar yo allí para que, si no puedo enseñar, que yo es lo que quiero, yo quiero tener esa experiencia. Ni mucho menos, ni mucho menos. Fijaros, la labor de docente, bueno, quizá la visión clásica, la que yo también he vivido como propio estudiante, es la que el profe lo único que tenía que hacer es soltar la clase, ¿no? Explicar. Eso es necesario, tiene que estar, pero ni mucho menos eso puede ser la totalidad de la actuación del profesor. Hay un montón de acciones que tiene que hacer, entre ellas precisamente es dinamizar. Entonces, ese aprendizaje de gestión de grupo también es una cuestión que nos suele preocupar, ¿no? En nuestra propia formación como docentes, ¿no? ¿Seré yo capaz de manejar el grupo? Pues esto es una gran oportunidad para vosotros, para conocer un centro por dentro, para estar con chicos, para interaccionar con ellos y además en un grupo reducido. Pues no es lo mismo que tener a 6 estudiantes a vuestro cargo que tener 30, ¿eh? Entonces, creo que las condiciones son muy favorables como experiencia personal y de cara también a un futuro, pues, conociendo un centro por dentro, conociendo una de las tareas fundamentales de un profe, pues formarse, ¿no? Formarse en esa línea. Bien. Pero, ¿esto por qué funciona? ¿O qué es lo bueno que tiene? Vamos a poner un ejemplo muy simple y creo que con eso se podría entender. ¿Habéis tenido la experiencia alguna vez de que, bueno, un profe está explicando algo, no lo entendéis, levantáis la mano, preguntáis o lo explica y no os enteráis? Y decís, si preguntáis, ¿lo has entendido? Dice, no, ¿me puede explicar, por favor? El profe, con toda su buena intención, lo vuelve a hacer, quizás cambia algunas palabras, pero sigue sin enterar, o seguimos sin enterarnos. Entonces ya a la tercera vez ya dices que te has enterado porque ya te da fatiga decir que no te has enterado, pero realmente no te has enterado. Y el compañero te dice al oído unas palabras y dice, ya está, esta es la clave. ¿No ha pasado eso alguna vez? ¿O lo habéis visto? Probablemente sí. ¿Sabéis qué hay detrás de eso? Tendemos a
comprendes mejor las cosas si pensamos que aquí está el profesor, lo tienes como una figura y tú estás aquí. Pues es como que algo que si Carlos está aquí, pues me lo explica. O sea, Carlos es como yo, es un alumno. O sea, voy a tener más facilidad para entenderlo de su parte que de un profesor. Muy bien, efectivamente. Lo has explicado muy bien. Eso parte también de una teoría psicológica que no tiene nada que ver con comunidades. Comunidades lo que hace es utilizar distintos principios y los amalgama para hacer un proyecto original, pero realmente está basado en muchas cosas, ¿no? Eso se llama aprendizaje entre iguales y tiene que ver, lo has explicado muy bien, con ese nivel cognitivo entre el experto y el discente. Pues el experto, pues claro, él lo ve claro, nosotros lo tenemos claro y no vemos cuál es el problema. Niño, ¿por qué no lo entiendes? Si yo, esto es clarísimo. Nos cuesta mucho ponernos al nivel. Sin embargo, cuando el nivel cognitivo es más similar, pues el lenguaje, las dificultades, pues se aprecia más, ¿vale? Eso, insisto, se llama aprendizaje entre iguales y hay muchísima investigación que avala su efectividad. Pero, ¿y el que va por delante? ¿No lo estaremos echando a perder? ¿No estará perdiendo el tiempo? ¿Qué pensáis? No necesariamente, porque también cuando se enseña, se aprende. Es decir, si un niño que va por delante tiene que explicar algo, el simple hecho de explicarlo le hace como reafirmar lo que ya sabe, que se puede equivocar en algo, que se puede corregir y lo podría corregir otro compañero, pero lo hace reafirmar lo que él ya sabe y creo que memorizarlo mejor también. Muy bien. ¿Estáis de acuerdo? ¿Habéis tenido alguna vez esa experiencia? En unas clases particulares o explicándoselo a un compañero. Efectivamente, eso también tiene muchas ventajas. Y fijaros, tiene ventajas desde el punto de vista del puro conocimiento teórico. Lo clarificamos. En la medida que lo verbalizamos, tenemos que ordenar la idea en nuestra cabeza, pues lo estamos ordenando. Y justamente ahí, a mí incluso todavía me pasa, ¿no? Incluso en cosas que supuestamente llevo ya muchos años trabajando, que me doy cuenta de claves nuevas. ¿Por qué? Porque en la elaboración del discurso es cuando te das cuenta de las fallas que hay, de la discrepancia, de las problemillas. Pero no solamente eso, sino que no pensemos solamente en habilidades cognitivas, de conocimiento, sino todo tipo de destrezas de comunicación. Eso también es muy importante. De hecho, probablemente en el futuro, más como está evolucionando el mercado laboral, ese tipo de habilidades son más necesarias que el saber mucho. El saber mucho, pues siempre puedes seguir formándote, pero esas otras habilidades que tienen que ver con la comunicación, pues son la única manera de desarrollarlas es de esta manera, es con esa interacción. Ahí no cabe otra posibilidad. Bueno, pues esas son las ventajas que se llevan todos los estudiantes del grupo interactivo. Eso sería la base de, por dicho de manera muy simple, por qué los grupos interactivos sirven. Insisto, vuestro papel como voluntario sería el gestionar eso. El chaval que es muy tímido, le cuesta participar, animarlo a que participe. El que tiende a monopolizar la sesión, pues que deja hablar a otros. Un poco que todos participen, que no haya ningún tipo de problema de conducta. Bueno, el profe está también allí, o sea, está de respaldo, no es que vosotros estéis solo ante el peligro. Al fin y al cabo es meter más recursos en la clase. Es uno de los grandes logros de comunidades, insisto, muy original. Lo que hacemos con comunidades es meter recursos en la clase, además sabiendo que siempre el responsable último es el docente. ¿Alguna duda respecto a esto? Bien. Tertulia dialógica. Aquí voy un poquito más rápido. Para esto realmente no se necesitan voluntarios, pero si tenéis la oportunidad de vivirlo, creo que merece la pena. Con el nombre de tertulia dialógica, realmente hay distintas actuaciones. Hay tertulias dialógicas literarias, tertulias dialógicas pedagógicas. Las literarias son para los chavales, las pedagógicas pues son para los docentes y las familias. Tertulias dialógicas artísticas, musicales, deportivas, incluso alguna por algún sitio, aunque no la he visto bien desarrollada, científicas. Esas tengo que localizarlas, esas son todavía escasas, ¿no? ¿En qué consiste? Os voy a hablar solamente de la literaria, pero la otra se basa en el mismo fundamento. Es que
cogemos una obra de la literatura clásica y se la damos para que lo lean los chavales. Un fragmento. Y luego lo que hacemos en clase es que comentamos lo que nos ha dicho esa obra. Son obras de la literatura clásica o por una razón que ahora voy a comentar, ¿no? Fijaros, no se trata de hacer un comentario de texto, se trata de decir, de expresar qué es lo que me dice a mí en mi vida. Entonces aquí tendremos que hablar de otro de los principios de aprendizaje dialógico, que es la inteligencia, inteligencia cultural. Que viene a decir que todos tenemos una habilidad, unas capacidades, una inteligencia, y incluso en el contexto más complicado, pues también igualmente. Y eso es válido, y eso hay que sacarlo, ¿no? Y aquí lo que se trata, al fin y al cabo, es de empoderar a los estudiantes. Da igual que yo sea, entre comillas, el más tonto de la clase, lo que yo digo tiene valor, ¿no? Y los demás lo respetan, se crea ese clima de respeto. Yo he estado en alguna y de verdad es emocionante escuchar a los niños a veces las cosas que dicen. Estoy pensando en una de un centro que o lo voy a ofrecer, la Escuela Píos Cartuja, que le pusieron Romeo y Julieta, ¿no? Y ellos, pues, no sé, la Escuela Píos Cartuja está en el contexto de la zona norte, ¿no? Un contexto de exclusión social, ¿no? Ellos efectivamente supieron, con sus palabras, con palabras de la calle, daban sentido a lo que estaban leyendo, ¿no? Y lo traían para su vida, y traían aplicaciones para su propia vida. ¿Con qué edad? Pues se hacen todas las edades. Esa concretamente, no estoy seguro si era últimas de primaria o primeros de la ESO. Es que no quiero recordar, porque además que era muy gracioso, pero ya eso no soy capaz de recordarle, ¿no? ¿Cómo lo argumentaba? ¿Por qué utilizan obras de la literatura clásica? ¿Por qué creéis? A favor de su cultura. Claro, pero no decía, bueno, esto es que es muy difícil, vamos a darle literatura actual, adaptada, que se puede coger y adaptar, porque efectivamente la Ilíada, Romeo y Julieta, si utilizamos la versión original, pues primero que es muy extensa, hay que adaptarla a nuestro lenguaje, palabras que no se entienden, pero sigue siendo Romeo y Julieta o sigue siendo la Ilíada o la Odisea. Muy bien, esa es una razón. ¿Se ocurren más razones? También volvemos a lo que hemos dicho al principio. Si nosotros tomamos obras demasiado sencillas, entre comillas, estamos tratando a los alumnos de tontos. Se trata de que ellos se empoderen y digan, me estoy leyendo Romeo y Julieta, que es algo como muy importante, ¿no? Muy bien, efectivamente. Eso es otra forma de demostrar esas altas expectativas. No, ¿por qué no? Si se puede en un colegio de clase media alta, ¿por qué no se va a poder en estas circunstancias? Pues claro que sí, vosotros sois igual de válidos que cualquier otro estudiante. Muy bien. Y luego hay otra tercera razón, que es que esas obras, si han permanecido, es porque van a lo profundo, a lo importante del ser humano, a aquella esencia que no pasa con el tiempo, que cambiarán las formas, pero plantea los problemas importantes, ¿no? Esa sería una tercera razón. Que no es una nimiedad, sino que lo que está reflejando son cuestiones que son importantes, que son relevantes. Bueno, pues con esta filosofía del respeto, de la interacción, de respetar, de valorar esa inteligencia cultural, es con la que se hacen todas las tertulias, ¿de acuerdo? Bibliotecas tutorizadas, esto lo que consiste es en extender el tiempo de aprendizaje a la tarde. Entonces, esto está muy bien, aunque desgraciadamente no se hace en todos los centros, pero en algunos sí, porque también os permite participar en este proyecto si vuestra disponibilidad es de tarde. Obviamente, los grupos interactivos, ¿cuándo ocurren? Bueno, en la mañana, ¿no? En el horario escolar. Pues esto lo que hace es extender ese tiempo académico en un contexto mucho más relajado, más flexible, más rico a las tardes. Y, por tanto, también os permite a vosotros participar. Sería aplicar los mismos principios, pero con diversas iniciativas. Se habla de biblioteca, pero puede ser estudio asistido, puede ser iniciativas que se tengan en el centro. Y pensar en ciertos contextos, pues el quitar a los chavales de la calle
por la tarde, ¿se entiende lo que quiero decir, no? Pues eso es un logro fabuloso. Eso es un servicio a la comunidad gigantesco. La dimensión de la comunidad, esto también implica bastantes cosas. Al fin y al cabo, fijaros, uno de los grandes logros que hemos dicho ya varias veces es que comunidades lo que hace es abrir el centro de la comunidad. Esto es muy difícil, ¿eh? Lo hace en todos los términos. Incluso el docente, el profe, abre su puerta. El abrir la puerta a un compañero, y más aún, a una persona extraña, siendo profesor nos cuesta mucho trabajo, porque nos sentimos, no tenemos esa cultura, podemos sentirnos evaluados, no nos gusta que nadie entre a nuestra clase. Pues ellos lo están haciendo. Y eso tiene mucho mérito. ¿Se ve aquí qué es esa imagen? Efectivamente. Es que esto da, como entra la comunidad, da lugar a iniciativas inesperadas. Esta foto creo que es de Alfacar, de un colegio público, que, bueno, gracias a comunidades, pues dicen, ¿y por qué no hacemos una radio escolar? No, la gente del entorno, la familia, pues todos llegaron a esta iniciativa, ¿no? Ya nos queda poquito, pero sí quería hablaros un poquito de lo que es el proceso. He hablado en qué consiste y ahora del proceso hasta llegar a comunidades. Porque hay una cuestión que es muy relevante, ¿no? Primero se empieza por la sensibilización que la hacen los CEP. ¿Sabéis lo que son los CEP? Los CEP son los centros de profesorado, los que se encargan de la formación continua del profesorado, porque la labor del docente es muy, muy compleja y no nos podemos conformar por lo que hemos aprendido en la universidad, que está muy bien, pero es una formación inicial. Es necesaria una continua formación a lo largo de toda la vida. Pues eso lo hacen los CEP, que son, al fin y al cabo, compañeros que se liberan, que tienen mucha iniciativa, que han demostrado pues, un carácter innovador, son los que alimentan los CEP. Bueno, pues eso aquí en Granada son los que hacen la sensibilización. Luego está la toma de decisión. El claustro, el conjunto del profesorado, tiene que en un 80% votar a favor. Y esto es uno de los grandes problemas, porque a veces se ha entrado, pero realmente ha habido presiones y el claustro no estaba convencido. Si el claustro no está convencido, aunque lo apruebe, el proyecto en poco tiempo se viene abajo. Y esa es una de las razones, o la principal razón, por la que ha habido proyectos que no han funcionado. Y también esto es un problema especialmente para los centros públicos. ¿Por qué digo esto? Porque, claro, en los centros públicos hay mucha movilidad del profesorado, especialmente cuando no es un centro del centro de la ciudad. Ahí pueden ser más estables, pero en cuanto sea un poquito más alejado, ya hay mucho movimiento. Entonces, especialmente el problema que hubo en Alfacar. El centro estaba súper implicado, convencido, pero se fue un número importante de profes, vino otro que no tenía ni idea de lo que eran comunidades y el proyecto cayó. Seguimos. El sueño. Esto es lo que quería resaltar. Probablemente todas vosotros tenéis sueños, ¿no? En vuestra vida. Sueños de cosas muy simples y cosas pues, más profundas. ¿Qué os cuesta más comunicar? ¿Lo sencillo o lo profundo? Lo profundo, ¿verdad? Sentimos ahí un reparo, no se lo contamos a cualquiera, ¿no? ¿Verdad? Pues bien, esto pasa a todos los niveles, también pensando en la dinámica de un centro educativo. Las ideas que yo tengo sobre el centro, cómo quisiera que fuera mi instituto, mi escuela, conforme sean más profundos, de mayor entidad, de mayor calado, menos se comunican. Si no se comunican, se podrán cumplir más difícilmente. Pues esta estrategia lo que hace es romper con esa dinámica perversa. Lo que implica es, vamos a poner a soñar a todo el centro. ¿Qué significa soñar? Pues explicitar todos esos deseos de cómo nos gustaría que fuera nuestro centro educativo. ¿Y quién sueña? ¿Quién cree que sueña? ¿Todos? ¿Y esos quiénes son? Los padres. La familia, muy bien. ¿Alguien más? El personal en general del instituto. Claro, el personal de administración y servicios también sueña. ¿Y alguien más?
efectivamente, la gente del entorno que tenga cierta implicación, asociaciones, voluntarios, pues se pone todo el centro Soña. ¿Cómo? Pues ya cada centro pues organiza normalmente de una manera muy espectacular, muy original, esos sueños. La cosa es que ponemos a todo el mundo a soñar. Yo recuerdo el testimonio de una maestra, era de primaria, que ya tenía muchos años de experiencia, que un poco venía ya de vuelta de todo, ya nada le convencía, nada le resultaba novedoso, y decía emocionada que ella nunca creía ya que iba a sentirse como se sintió gracias a esa experiencia, ¿no? Es decir, que realmente marca, deja huella porque aflora, hace aflorar o permite aflorar eso que llevamos dentro. Os voy a poner un ejemplo también. En este mismo centro que os mencionó antes, ahí los niños soñaron que querían un centro, un colegio de colores, porque era gris verdoso y era muy feo. Y a ellos no les gustaba el gris verdoso. Entonces, bueno, ellos emitieron ese sueño y bueno, ahora seguimos, ¿no? Una selección de prioridades y lo seleccionaron y efectivamente pintaron el cole de colores. ¿Qué efecto creéis que tuvo esta acción en los escolares? No, positiva. Esto lo empoderó. Insisto, concretamente en este cole estamos en un contexto pues, complicado, ¿no? Pues eso fue un chute de autoestima para los estudiantes tremendo. Es que me hicieron caso. Es que yo quería un centro de colores y pintaron el colegio. Imaginaros. La selección de prioridades, ¿vosotros por dónde empezaríais? Por las más fáciles, al fin y al cabo es clasificarlas y ver todo lo que hay, aunar las que sean parecidas. ¿Por dónde empezaríais vosotros? Las que sean más urgentes. Urgentes. Fácil o difícil. Tú dirías urgentes, luego de fáciles, ¿por qué? Si yo soy otro punto, tendría que empezar por la base para llegar al final. No para empezar por el final, porque no todo. Pero si son cosas diferentes, que no están relacionadas, tú tienes dos sueños. Uno que sea... Tienes que medir la balanza en cuanto. Tienes que puede ser muy importante para la gente, para la comunidad educativa. Sí, Bueno. Puede ser el que tenga mayor conjunto de personas positivas. También eso puede ser otro criterio, muy bien. El que, desde el punto de vista de esas personas que hacen la selección de prioridades, el que pueda tener un impacto más positivo, un feedback más positivo respecto a este mismo proyecto. Perfecto. Todas esas cosas que habéis dicho, efectivamente, esos son los criterios, ¿no? Y añado un poco lo de fácil. A veces, pues es conveniente, algo estratégico, de coger sueños pequeñitos que sean asumibles, de nuevo, para dar autoestima al proyecto, porque si nos enfrentamos a uno que sea realmente muy complicado y no funciona, pues un poquito como que nos venimos abajo, ¿no? Eso es cuando hacemos examen, empezamos por las que no sabemos y para lo último dejamos las preguntas que nos cuestan más trabajo, ¿no? Como empieces por la más difícil, pues ya te entra depresión y no continúa el examen, ¿no? Bueno, pues planificación, bueno, pues ya sería la última fase, pues ya empezar a funcionar. Bueno, con esto, aquí tenéis ejemplos. Esto es tomada de... Es una renovación. Este realmente fue una renovación. A los 4 años hicieron, pues vamos a volver a soñar. No fue tan espectacular como la primera, pero en fin, ¿veis? Todos esos papelitos que veis y le van poniendo todo, son los sueños, ¿no? En uno, por ejemplo, hicieron, recordando, en un colegio hicieron, todo fue en torno a la historia del Mago de Oz. Bueno, pues todo fue el Mago de Oz, ¿no? Y cada centro, como digo, busca sus caminos. Si tenéis la oportunidad de estar viviendo esto, pues fabuloso. Y si no, pues preguntad. Yo creo que merece la pena informaros de lo que ocurrió, ¿no?